Sea salmantino, Ciro Vázquez. El libro fue presentado por el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y vamos a conocer un poco más acerca de esta obra, la segunda de su autor. Para ello nos acompaña esta noche aquí en primera línea Ciro Vázquez. Ciro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué se descubre caminando entre oliveras? Pues se descubre una riqueza impresionante que tenemos en la región, que tenemos es un patrimonio de la humanidad, como es el olivo, pero es una maravilla el poder descubrir los aceites vírgenes de aquí que tenemos en la región, y luego en ese libro, aparte de los aceites, pues también vamos a encontrar las aceitunas, vamos a encontrar sobre todo personajes o personas que nos van a hablar y nos van a orientar sobre el mundo del aceite. Si le tuviera que preguntar por su árbol preferido, ¿es la olivera? ¿Es el olivo? Pues sí, evidentemente. El olivo es un árbol, primero, cariñoso, sereno, magnífico, grande, sería parecido a un elefante en cuanto a si tuviéramos que hacer el símil con los animales. Por otra parte, nos va a dar mucha sabiduría, constantemente nos está dando sus frutos, el aceite, nos está dando las maderas, nos está dando el ecosistema, es decir, es un árbol que yo creo que, y además también lo decimos en el libro, es un árbol de hermanamiento, puesto que al principio empezó en la cuenca mediterránea y hoy día, a Dios gracias, hay un cinturón de olivos en todo el mundo que yo espero que nos ayuden con el cambio climático y estos temas tan actuales. Corrígeme si me equivoco, usted es salmantino, usted es de Béjar. Sí. Béjar, Salamanca, lo que pasa es que uno dicen que es de donde pace, no de donde nace. No es que reniegue de mis orígenes, sino que acepto y con mucho orgullo el pertenecer a Moratalla. ¿Cómo recaló en Moratalla y cuándo surgió esa, no sé si amor o devoción hacia las oliveras? Pues surgió llegando a Moratalla, ¿sí? Evidentemente sí. Yo conocía porque como mucha gente de Salamanca o de otros pueblos, pues fui a Madrid o a Barcelona, en mi caso me tocó Madrid, donde yo desarrollé pues mi carrera y mi bachillerato y todas estas cosas. Y llegué a Moratalla de casualidad, dirigí una empresa de conservas, y fue cuando descubrí los aceites vírgenes, porque hasta entonces yo me había movido, como todos los madrileños, en los aceites refinados, pensando que eso era el sumum, el 0,4, el 0,2, el 0... Parece que manejábamos esas cifras como de calidad. Luego de pronto descubrí que no, que lo que era calidad eran los vírgenes, y entonces empecé, gracias a mi amigo Pepe Andreu, que en paz descanse, y a su familia, pues empecé a descubrir lo que eran los aceites vírgenes. Ya me hice catador y ya estoy enamorado y enganchado, entre comillas, al aceite de oliva virgen. El otro día tuvimos aquí en este programa al director general de Industrias y Asociacionismo Agrario, a Ginés Vivancos, y nos estuvimos hablando con él de los alimentos de calidad de la región de Murcia, entre ellos hablamos del aceite, pero bueno, yo quería volver a preguntarle a usted lo mismo que le pregunté a él. ¿Tenemos buenos aceites en la región de Murcia? Tenemos muy buenos aceites, y a Dios gracias tenemos una cosa que es, con perdón, todavía mejor, que es un magnífico panel de cata, un panel oficial de cata del aceite de oliva. Eso solamente hay en España 22, y en todo el mundo no llegan a la treintena, los oficiales, que estén reconocidos. Luego hay algunos de empresa que no los vamos a tener en cuenta en este caso. Por tanto, tenemos la mejor herramienta para poder elaborar los mejores aceites. Un aceite de oliva virgen extra, la categoría extra, la dan una serie de parámetros químicos y parámetros organolépticos, y para eso están los paneles, para valorar organolépticamente ese aceite. Y evidentemente un panel nos puede ayudar en la elaboración, nos va a poder decir dónde tenemos el fallo, por qué estamos produciendo ese fallo, y los almazareros, por tanto, van a tener una magnífica herramienta, y no en otra comunidad autónoma, sino a 3 minutos de su casa, para poder inmediatamente ir con una muestra y que le estén diciendo si es que el aceite, qué le está ocurriendo, por qué y qué defecto tiene, si es que lo tiene, y cómo podemos mejorarlo. En definitiva, tenemos pocos aceites porque tenemos una producción no excesivamente grande, pero cada día y cada año más de magnífica calidad. Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero a veces hemos de comparar para tener una dimensión de las cosas, ¿no? Comparativamente hablando, pues qué sé yo, con los aceites de Jaén o de la parte norte de Andalucía, los nuestros están a ese nivel, son mejores, son... Vamos a ver, mira, hay dos conceptos que tenemos que tener claro. Primero, Jaén es el máximo productor de aceite, pero la producción o el número de capacidad de producción no significa calidad. Eso no significa que no tengan también calidad. Pero la calidad que ellos tienen es en pocos sitios y de forma muy puntual, tienen una gran producción, sobre todo aceituna picual, que es de lo que más tienen. Nosotros tenemos una aceituna que ellos no tienen, que es la Cuquillo, es una aceituna muy característica nuestra, que tiene en nariz unos toques muy parecidos a la arbequina, como es el de Borja Blanca, el de Cataluña, tan apreciado, pero sin embargo en boca tiene mucha más fuerza, no es tanto como el picual, pero tiene una personalidad propia, es decir, tenemos un magnífico aceite. En ese sentido, podemos compararnos con Jaén, nos podemos comparar con el mundo entero, y con perdón, y no es que esté siendo torero, es que es la realidad, porque cuando estamos hablando de monovarietales,
Estamos hablando de que cuando un aceite tiene ya la categoría de extra, ya no es mejor ni peor, ya no hay un aceite mejor que peor, sino hay un aceite que me gusta más o que me gusta menos. Y entonces ya tenemos que jugar con los gustos de cada uno. Y el aceite que se produce en la región de Murcia, concretamente el Cuquillo, que es el que más conozco, es un aceite que generalmente gusta y es muy aceptado y por tanto muy valorado. Tenemos una colaboradora aquí en esta casa que ya es doctora en farmacia y nutricionista, que dice que desconfiemos de cualquier dieta que no incluya el pan. Y yo voy a modificar un poco la pregunta. ¿Debemos desconfiar de cualquier cocina que no incluya el aceite? Por supuesto, cuando hablamos de aceite de oliva virgen. Sí, debemos de desconfiar de ella, porque si tenemos una grasa, es decir, las grasas son necesarios para el organismo, pero todos sabemos que las grasas están generando colesterol y otros problemas que a la larga nos van a salir. Eso no ocurre con los aceites, y no los aceites vegetales, sino concretamente con el aceite de oliva virgen. En eso el doctor Juan Madrid es una eminencia y además colabora también en el libro y hace hincapié en ello. Es decir, nosotros, no solamente que el aceite de oliva es salud, es que además no solamente es salud por tomarlo, es que es salud porque nos va a ayudar con lo que hemos tomado en otros sitios. No estoy hablando de aceite de girasol, no estoy hablando de aceite de coco ni aceite de palma, estoy hablando de aceite de oliva virgen y a poder ser extra. Y si no, pues me quedaré con el refinado. Pero desde luego, y por ejemplo yo en el restaurante, en el Olivar de Moratalla, solo utilizamos aceite de oliva virgen extra en todos los procesos, en todas las elaboraciones. No queremos otra grasa, y mucho menos si es una grasa trans o una grasa no identificada. Volviendo al libro, nos comentaba usted antes de comenzar que Caminando entre oliveras es también un poco un recorrido casi espiritual, ¿no? Sí, es lo que he tratado también de mostrar, es decir, yo me acerco al olivo de una forma, pues, como hemos visto al principio, azarosa, por casualidad, pero luego después ese descubrimiento, ese ir profundizando en el olivo, me va cautivando y me va enamorando. Y en definitiva, como cualquier otro objeto que pudiéramos tomar en la vida, cuando uno se fija una meta y se fija en un objetivo, en definitiva se concentra en un punto, lo que está haciendo es una evolución, y en esa evolución espiritual, ¿por qué no el aceite y por qué no el olivo? Entonces es lo que también he tratado de mostrar en el libro, cómo podemos acercarnos de la oscuridad a la luz, cómo podemos acercarnos del ruido a la calma, del desconocimiento al conocimiento de lo que es un aceite, del refinado al virgen y en definitiva también, ¿por qué no?, desde nuestro nacimiento hasta la realización. Es también un proceso espiritual. Todo en la vida, si somos capaces de verlo, todo tiene un porqué y un motivo para caminar. A este libro de Ciro Vázquez, a Caminando entre oliveras, le precede otro, Ciro Vázquez y la cocina del Olivar de Moratalla, que tuvo un gran reconocimiento a nivel internacional, que seguramente también lo va a tener esta segunda publicación. Estaba pensando ahora en otros profesionales de otro sector. Me estaba acordando ahora de Arturo Pérez Reverte, sí, periodista, cronista de guerra, y que abandonó su profesión original por dedicarse a la literatura porque goza de mucho éxito en la literatura. A ver si a Ciro Vázquez le pasa lo mismo, que abandona la cocina por los libros. Ya lo hice en su momento, abandoné la medicina por la cocina. Así que ahora no voy a abandonar la cocina por los libros, porque si no, entonces no podría, tendría que estar aquí para allá. Ya en su momento lo hice, abandoné la medicina por la cocina y ahí sigo. Entonces, bueno, lo que pasa es que el aceite tiene una ventaja, y es que en sí mismo es un alimento y también es una técnica, con lo cual me puedo enamorar como alimento, me puedo enamorar como producto y lo puedo utilizar como técnica y puedo seguir trabajando. De esa manera no me desligo de una cosa. Ciro, el libro cuenta también con el aval de muchísimas firmas del mundo de la nutrición, como es el caso del doctor Madrid, hasta grandes fotógrafos que han colaborado en él y que al final han hecho que el resultado entre todos sea una maravilla. Es un libro también muy visual, no es de mucha literatura, sino es muy visual también. Han sido muchos los colaboradores, ¿no? Sí, lo que hemos hecho ha sido, ya en el libro anterior colaboró conmigo Chema Barroso, Matías Pérez Llera, Luis de Pazos. Estoy hablando de grandes fotógrafos a nivel nacional o a nivel incluso internacional. Y ellos, bueno, nos unen amistad y nos une también sensaciones o feeling, que se dice hoy día, es decir, que tenemos objetivos parecidos. Luego, como bien dice, tenemos a la profesora María Dolores Garrido de la Universidad de Murcia, tenemos a Carmen Teruel, la jefa del panel de aquí de la región de Murcia, al doctor Juan Madrid, tenemos a Juan Ramón Izquierdo, tenemos a Andoni Luis Adúriz, a Santiago Botas, es decir, hay muchas personas. Pero ¿qué es lo que les une a todas ellas? Pues sinceramente el amor desinteresado, es decir, el amor desinteresado en este caso hacia el olivo o hacia el aceite. Cuando una persona está enamorada del aceite o del olivo o tiene pasión como la que pueda yo tener y que trato de transmitir a los demás, estoy abierto a cualquier proyecto, a cualquier sugerencia. Solamente tienen que decirme, vente aquí, y ahí voy yo a hablar de aceites, a hacer una cata abierta, porque es algo que de forma altruista queremos seguir
Y aparte no nos olvidemos, tenemos la cofradía Amigos del Aceite de Oliva Virgen, que está en el Olivar de Moratalla, La Sede. Lo que tratamos es de difundir la cultura del aceite, porque pensamos que es un regalo que tenemos ahí, que a veces no ha sido bien interpretado y que por tanto tenemos que seguir difundiendo y publicando. Estábamos hojeando el libro y tenía la impresión, o tengo la impresión, de que el aceite, la cultura del aceite a la que acaba de hacer alusión, es un poco desconocida todavía. Nos estamos adentrando más en la del vino, quizá también por el impulso de los vinos de Jumilla, de Yecla, de Bullas y demás, pero la cultura del aceite, todo el proceso de elaboración sigue siendo un gran desconocido. Esa es la impresión que tengo, no sé si es errónea o no. Sí, bueno, yo tampoco tengo datos objetivos, pero evidentemente sí, hay una gran desinformación. En primer lugar, no nos olvidemos que España es el primer productor del mundo de aceite, pero sin embargo no somos el primer país del mundo en cuanto a cultura del aceite. Eso es así. Hay otros países, como Grecia, por ejemplo, que tienen una cultura de aceite mucho más metida dentro de su día a día. Pero es que luego además tenemos otro hándicap, y es que durante años hemos sido bombardeados, en este caso por la propaganda americana, para que ellos querían vendernos el aceite de soja y el aceite de girasol porque tenían excedente, y entonces incluso llegaron a hacer informes médicos diciendo que el aceite de oliva virgen era malo para la salud, y durante los años 60 nos hemos tenido que chupar importaciones de aceites malos, teniendo aquí joyas. Pero bueno, eso a Dios gracias ya lo vamos... Todavía las amas de casa, todavía algunas dicen para freír el girasol, para freír el no sé qué, pero no señora, si el de girasol va a aguantar menos temperaturas, si va a tener mucho más residuos hepáticos, si va a generar mucho más problemas a la salud, muchos menos evidentemente que una grasa animal, pero muchos. Es decir, todavía tenemos mucho camino que recorrer. Y luego lo que dice con respecto al vino es bastante evidente. Cuando uno va a cenar, y si va a cenar con su mujer o con su chica, o con su chico, en fin, cada uno con lo que quiera, lo que va a tener en ese momento va a ser un momento de glamour, y parece que saber de vinos viste, claro. Y sin embargo saber de aceites como que no viste. Pues se equivocan, porque saber de aceites es saber también de salud, es saber de cultura, y evidentemente la cata del aceite, todavía hay gente que se alucina cuando le dices que debes aceite, y dicen, pero ¿cómo? El aceite se debe, porque no nos olvidemos que el aceite es un zumo de fruta natural, sin más y sin menos, es decir, está obtenido mediante procedimiento mecánico o físico, que no químico, y lo que es un zumo de fruta natural. Así de sencillo. Y de la misma forma que vamos a un restaurante y pedimos la carta de vinos y la vemos efectivamente con cierto glamour y decimos, pues me va a poner un Rioja o un Penedés o un Valdepeñas, llegará el momento, o quizá ha llegado, yo lo desconozco, que haya una carta de aceites. Hay algunos restaurantes que ya tenemos cartas de aceite, y hay algunos sommeliers que están empezando a ponerse, a formarse, a ponerse las pilas que se dice, a formarse sobre el mundo del aceite. A Dios gracias, los inquietos, los verdaderos profesionales están trabajando en ello. Pero en general todavía nos queda muchísimo, todavía seguimos viendo esos convoys que les llaman, esas aceiteras que pringan por fuera y que van rellenando una vez con otra, con lo cual si lo de dentro estaba rancio, lo que le vamos a echar lo va a enranciar, y al final lo que estamos tomando no sabemos ni lo que es. O esas otras botellas que a veces nos sacan, que dan miedo, que tienen hierbas y hojas dentro y guindillas y ajos, y le meten todo lo que pillan, lo meten ahí dentro, que eso está muy bien si lo haces hoy y te lo tomas en esta próxima semana, pero lo malo es que no sabemos cuándo se fabricó ni cuántas veces lo han rellenado, con lo cual no sabemos lo que estamos tomando. Ese es el miedo. Luego esa incultura todavía la tenemos. En un restaurante, por tanto, ¿cómo se debe servir el aceite? ¿Quizá en envases más pequeños para no dar lugar a que se acumule de un día para otro? ¿O cómo? El aceite, lo primero que es muy peligroso es la luz. Hemos de protegerlo de la luz. Puesto que si estamos hablando de aceites vírgenes, como es un zumo de fruta, es como un zumo de naranja, es recién exprimido. Cuanto más tiempo pasa, va perdiendo todas sus propiedades organolépticas y además también propiedades saludables. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es conservarlo y procurar conservarlo correctamente. Vamos a protegerlo de la luz, por eso vamos a utilizar envases oscuros, por eso ahora tan de moda, y no es moda, es las botellas negras o oscuras para los aceites, no es moda, es para protegerlo. Lo vamos también a tener que proteger del calor. Y luego, por otra parte, tenemos que tenerlos tapados, porque el aceite es como una esponja, va a captar rápidamente cualquier aroma que haya. Si estamos en un ambiente de fumador, va a saber a tabaco. Si estamos en una bodega de vino, que es un problema, va a saber a vinado, va a tener esos toques de avinado. Es decir, el aceite va a captar, por eso se hacen aceites con aroma a trufa o con aroma a diferentes cosas, porque enseguida capta eso. Y por último, en los restaurantes, pues lo único que tendríamos que hacer es que cada vez que se gasta una aceitera, fregarla, secarla bien, que no tenga restos de la lavavajilla, porque si no luego el aceite va a saber a la lavavajilla, y simple y llanamente, evidentemente el envase pequeño porque haya una mayor rotación, pero sobre todo
que la compra, que la materia prima sea de calidad, que nos gastemos un poquito y que sea un aceite virgen o virgen extra. Ya hemos dicho antes que el aceite de oliva virgen o virgen extra es una grasa que, además de no ser mala, es que es necesaria y es saludable para nosotros. Correcto. Pero, por ejemplo, bueno, engorda naturalmente si se consume de forma excesiva, como engorda cualquier alimento si se consume de forma excesiva. Pero lo que voy a preguntar, el aceite servido con difusores, con sprays, porque se consume quizá menos y de forma más esparcida en una ensalada, ¿es recomendable? ¿No? Vamos a ver, una cosa es que queramos dar lustre y queramos abrillantar un producto y entonces le vamos a echar un spray, pues bien, para que quede bonito. Eso es un punto. Otra cosa es que queramos freír con poca grasa, entonces pues bueno, pues podemos freír hasta sin grasa, es decir, sería una plancha, lo podríamos hacer en la plancha y estamos asando sin grasa. Pero si yo voy a ser muy sincero, es decir, yo en este sentido me gusta hablar como Quijote y comer como Sancho. A mí lo que me he educado y como yo me he criado y como a mí me gusta es mojando pan. Mojando pan o echando un chorrito. Y entonces un chorrito, un cordón. Evidentemente hay que tener cuidado como todo en la vida, no te puedes poner morado aceite. Pero no creo que sea tan... es decir, creo que los beneficios que tiene superan a los posibles inconvenientes que pueda tener. Yo no le tengo miedo al aceite. Evidentemente también cuidado. Es decir, no hay nada peor que tomarte una verdura que esté nadando en grasa. Porque entonces ni es verdura ni nada, ¿no? Es decir, también hay que tener la justa medida. Pero yo no tengo miedo. A mí unos huevos fritos me encantan. ¿El libro, Firo, está al alcance ya para quien lo desee tener? Sí, el libro ya está a la venta. Lo puede encontrar en este momento en el restaurante El Olivar. Lo puede encontrar en el FENAC. Lo puede encontrar en el Corte Inglés o en la web moratalla.com. También se puede comprar, por tanto, por vía online en moratalla.com. ¿Cómo se come en Moratalla estos días de frío? Maravillosamente. Es muy típico en Moratalla cuando llueve, creo que en toda la región, pero concretamente en Moratalla, que cuando llueve todo el mundo toma migas. Sí. Hemos tenido 3 días seguidos de lluvia, imagínese cómo se ha puesto la gente, redonda. No, pero fuera de bromas, en Moratalla se come muy bien porque tenemos muchos muy buenos productos. Tenemos arroz de calasparra, que aunque la DEO sea calasparra, muchos de los cultivos están en el término municipal de Moratalla. En Moratalla, al lado, en Bullas, tenemos el chato murciano, uno de las ganaderías de chato murciano. Tenemos trufa negra, tenemos albaricoques, tenemos almendra marcona, tenemos vinos, es decir, somos una pequeña despensa con un gran tesoro dentro. Permíteme, estamos hablando, para quien no lo sepa, que dudo que haya alguien que no lo sepa, estamos hablando con uno de los grandes restauradores de este país. Y yo no sé cómo asiste Firo Vázquez a esta polémica sobre las nuevas técnicas en la cocina. A veces uno lee por ahí o ve en televisión, escucha en la radio enfrentamientos o críticas, que si Ferreán Adrià dice que si Santi Santa María comenta lo contrario. ¿Cómo asiste usted a esta polémica? ¿La cocina debe ser tan innovadora o debe ser innovadora dentro de lo tradicional? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, cuando surgen esas disputas yo las sufro como el hijo que ve a los padres enfadados o distanciados, es decir, con mucho dolor, puesto que yo quiero a mi padre y quiero a mi madre, yo quiero a Santi y quiero a Ferran, es decir, entonces cuando hay disputa a uno le duele porque yo creo que en la vida no hay blancos y negros, hay grises. Unos grises más, unos grises menos. Ese es el primer objetivo. En segundo lugar, bueno, yo creo que la innovación en la cocina debe ser constante y además, de hecho, la olla a vapor, la olla express es un invento que se ha puesto en la cocina. Un exprimidor es el mismo tenedor, es decir, cualquier objeto que podamos ir mirando hacia atrás es una aportación de la ciencia a la cocina. Pero es que además la ciencia aporta muchas más cosas, no nos olvidemos toda la industria alimentaria, que gracias a la ciencia pues podemos tener una sopa de sobre que va a facilitarle el trabajo a la ama de casa. Otra cosa es que estemos hablando de lo que es más saludable, menos saludable, más calidad o menos calidad, y ahí la industria alimentaria en algunas ocasiones tiene que ponerse las pilas para ir. Pero ya también hay muchas primeras marcas con unas líneas de trabajo de alta calidad, incluso con firmas de chefs por detrás, para que sacan productos muy apetitosos y muy apetecibles y muy saludables. Eso por una parte. Pero yo no estoy cerrado a ello. De hecho, yo colaboro con la Universidad de Murcia, con Tecnología de los Alimentos, con María Dolores Garrido, que también colabora en el libro. Yo hago las obleas de papel, el Quijote comestible, es decir, que yo en algunos casos puedo parecer más de la escuela de Ferran haciendo tonterías, pero no lo llamo tonterías en el sentido de que podría verse así, pero para mí es un disfrute. Yo cuando quiero que la gente se siente en la mesa, quiero que primero en lugar se relaje, disfrute y se lo pase bien. Se lo pase bien primero comiendo, porque a eso ha ido a comer. Y en ese espectáculo de comer tienes que darle juegos al intelecto para que despertarle, para jugar con el cliente. Entonces, pues una hojita de papel, un guiño, una luna en un cesto, cositas que en un guiño que le pueda hacer sonreír, que le pueda hacer distendirse. Eso es importante. Pero luego a la hora de cocinar, yo cocino como me enseñó mi madre, como me enseñó mi tía, como me enseñó mi abuela y mi bisabuela. Es decir, yo hago una cocina muy tradicional. En ese sentido soy muy parecido a Santi, con todos mis respetos y con todas las distancias, en cuanto a que hago cocina reconocible.
pero me gusta utilizar técnicas actuales. No debemos de olvidar la técnica de cocción al vacío, es una maravilla, porque nos está quitando grasas, nos están manteniendo aromas, nos está manteniendo vitaminas. Es decir, ¿por qué vamos a renunciar a una técnica que es maravillosa? No, y no tengo por qué elegir una de otra, es decir, no tengo por qué estar cocinando con una piedra de sílex, ni tengo por qué estar metido en una cocina estrambótica. Cada uno hacemos lo que podemos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a los que no entendemos de nueva cocina, a los que nos gusta efectivamente también los huevos fritos con patatas, cuando nos dicen que ha hecho tal plato con hidrógeno y demás, nos quedamos un poco así parados de momento. Sí, bueno, hay una cosa que es muy clara, el cloruro sódico es la sal. Sí, también. Sí, el hidrógeno, por todas partes me lo estoy aspirando. Es decir, que muchas veces también la polémica surge, con todos mis respetos, porque los medios tienen que venderla. Y porque luego también tenemos un gran desconocimiento muchas veces, igual que cogemos los... cuando miramos un producto de el E480, ¿eso qué será? Bueno, pues luego te vas a la lista y el E480 lo que significa es que le has puesto agua, punto. Es decir, que muchas veces las palabras no son lo que pasa que nos creemos que son. O el plátano es muy rico en potasio, por citar una fruta, por ejemplo. Claro. Una cosa que me ha recordado antes, ¿cuál va a ser su próximo proyecto en papeles comestibles? Bueno, acabamos de hacer con la universidad una cosa que es un paso muy importante. Hemos conseguido que el papel, fabricarlo ya directamente con el olor y el sabor del plato. Es decir, hemos cogido un plato del restaurante, por ejemplo, vamos a poner por caso pues, una pieza de carne asada, con sus patatas, con fin, el plato completo. Bueno, pues eso hemos conseguido llevarlo a la universidad, hemos conseguido que lo oleofilicen y hacer con ello una harina. Y con esa harina hemos hecho ya un papel que ya sabe al plato primigenio. Con lo cual ya tenemos de entrada el soporte, ya no hay que impregnarlo con el olor o el sabor del plato, sino que ya nace con su olor y sabor. Eso nos ha permitido hacer unos papeles de zanahoria, de espárragos trigueros, maravillosos para poder hacer 1000 hojas, para poder trabajar con ellos en cocina. Pero es que hemos conseguido otra cosa más. Con esa harina ahora estamos haciendo bizcochos y panes. Entonces yo ahora estoy haciendo bizcocho de tortilla de patata, bizcocho, es decir, estamos haciendo un paso más. De tal manera que, bueno, ese es por donde estamos tirando, por esos platos elaborados que podamos tomarlos de forma ya mediante harina, y ojalá podamos comercializar esa harina y pudiéramos venderla para que la gente en su casa pues se pueda hacer un bizcocho de lo que quiera, patatas, por ejemplo. de tortilla de patata. Todos esos papeles los pueden degustar los clientes del Olivar de Moratalla. Sí, en el Olivar de Moratalla siempre a todo cliente cuando llega le damos la bienvenida con una hojita. Después a lo largo del menú le ponemos un par de ellas más, y no todas las tenemos a la vez, puesto que hay que elaborarlas, pero sí, todas están disponibles. Todo el que va come hoja, come papel, come tinta de calamar y evidentemente come comida, el resto de comida mojando. Yo siempre he pensado que a los lugares donde hace frío hay que ir cuando hace frío, y a los lugares donde hace calor hay que ir cuando hace calor. Creo que se viven más, así que es una buena ocasión para ir a Moratalla, ahora que aprieta un poco el frío y que incluso hay nieve en las zonas altas, y la va a haber seguramente en los próximos días, y comer allí en el Olivar de Moratalla. Y por cierto, ya poder también disfrutar de este libro, Caminando entre olivares, que ha sido la excusa para tener hoy aquí en nuestro plató a su autor, al cocinero Firo Vázquez. Firo, enhorabuena por este segundo libro, que tenga como mínimo el mismo éxito que el anterior, y gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, y desde luego vamos a tratar de llevarlo lejos de la región y lo más alto posible. Bien, amable, que tenga un buen día. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por estar ahí. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Primera Línea. Que tengan un feliz fin de semana.